Vamos a hacer una pausa con las derivaciones para ver un par de detalles más que son muy importantes y que no habíamos visto todavía, pero que nos van a ayudar mucho con las derivaciones. En el caso de las equivalencias se trata además de una cuestión bastante importante y elemental. Para ver de qué se trata esto, vamos a empezar analizando esta expresión que tenemos aquí, que es un condicional. Es un condicional que tiene como antecedente otro condicional, P entonces Q, y como consecuente la negación de una conjunción que sería P y no Q. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la tabla de verdad, básicamente. Y para hacerla, pues primero vamos a colocar los valores aquí abajo, tanto de P como de Q. Es decir, no le estamos haciendo linealmente como lo hacemos, progresivamente como lo hemos estado haciendo normalmente. Esto es un poco más rápido. Si pongo aquí los valores entonces de P y Q, puedo obtener los valores del condicional. Ya sabemos que será verdadero a menos que suceda precisamente esto, que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso, en cuyo caso el condicional será falso. En todos los demás casos es verdadero. Bien, ahí tenemos pues los valores de verdad de este condicional, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Pero aquí vamos a poner los valores de no Q en lugar de los valores de Q. La negación de Q es lo contrario de Q. Si Q es verdadero, Q es falso. Y si Q es falso, entonces la negación de Q es verdadera, ¿cierto? Tenemos una conjunción. Ya sabemos que la conjunción solamente es verdadera cuando los dos son verdaderos. De modo que aquí es falso, aquí es verdadero, pero aquí y aquí es falso. La cosa es que esto está negado, esta conjunción está negada, y entonces aquí abajo vamos a poner los valores de la negación, es decir, de toda esta expresión, que son los contrarios a los de esta conjunción, que es lo que se está negando. Entonces, si la conjunción es verdadera, si la conjunción es falsa, su negación es verdadera. Si la conjunción es verdadera, su negación es falsa. Ahí está. Esto, entonces, va a ser el consecuente. Esto va a ser el antecedente de este condicional. Y aquí vamos a tener, pues, los valores de toda esta expresión. Si este es el antecedente, aquí es verdadero, y este es el consecuente, aquí es verdadero, entonces el condicional es verdadero. Aquí tenemos un antecedente falso, por lo que no hay problema. Aquí el antecedente es verdadero y aquí el consecuente también. Aquí el antecedente es verdadero, pero aquí el consecuente también. Así es que tenemos una tautología, una expresión válida. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que observen algo en particular, que es precisamente lo que nos va a mostrar lo que es una equivalencia. Los valores de verdad de esta negación son iguales, son los mismos, mejor dicho, que los valores de verdad de este condicional. ¿De acuerdo? Lo que eso significa es que la expresión P entonces Q es equivalente a la expresión no es cierto que P y no Q. ¿De acuerdo? Es decir, en ambas expresiones se afirma lo mismo. Eso es lo que significa que sean equivalentes. Sustituyan ustedes P por algo así como como llueve.
Q por algo así como el patio se moja. De modo que el condicional diría, si llueve, entonces el patio se moja. Y según esto, eso es, lógicamente hablando, lo mismo que decir, no es cierto que llueva y el patio no se moje. ¿Verdad que tiene sentido? Bien, pues eso es una equivalencia. Lo que estamos diciendo aquí es que esto equivale a esto. Ahora bien, es decir, aquí esta expresión lo que está diciendo es que si es verdad esto, es verdad esto. Y claro, porque es lo mismo. Pero entonces también podríamos decir al revés. Si es verdad esto, P y no Q, entonces también debería ser verdad esto. P entonces Q. Vamos a verificarlo, pero esta vez vamos a usar el método de la reducción al absurdo. Vamos a suponer que esto es falso. En ese caso tenemos un antecedente verdadero y un consecuente falso. El antecedente es la negación o la expresión negada, lo ponemos abajo de la negación. Si la negación es verdadera, es la negación de esta conjunción, entonces la conjunción es falsa, ¿cierto? Y la conjunción y el condicional, si es falso de este lado, entonces eso significa que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, con lo cual tenemos los valores de Q y de P y de Q. P es verdadero y Q es falso. Como Q es falso, entonces no Q es verdadero. Aquí está. P ya dijimos que es verdadero, pero eso nos da en una conjunción verdadero, por lo que aquí tenemos una contradicción. Lo cual significa que nuestra suposición de que el condicional es falso es falsa. El condicional, esta expresión es verdadera en todos los casos, es decir, la expresión es tautológica también si invertimos el orden del antecedente y el consecuente. Es decir, vamos a anotarlo así, es verdad, fíjense, que si P entonces Q, entonces no es cierto que P y no Q. Y es verdad que no es cierto que P y no Q, entonces P entonces Q, ¿cierto? Es decir, este condicional, ¿sí?, funciona en doble sentido. Esta va a ser la definición de esta otra conectiva, que se llama bicondicional. Es un condicional en doble sentido, ¿de acuerdo? Es decir, no importa el orden del antecedente o del consecuente, pero lo que eso significa es que tenemos la conjunción de dos condicionales. Eso es el bicondicional. Es la conjunción de dos condicionales. Es cierto que si esto, entonces esto, y es cierto que si esto, entonces esto. Y entonces usamos este símbolo, la doble flechita, para expresar esa idea y no tener que escribir todo esto. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir simple y sencillamente, en el caso de la equivalencia que estamos viendo, que si... que es verdad P, entonces Q, sí y solamente sí es verdad que
no es cierto que P y no Q. Y ahí tendríamos la equivalencia entre esta expresión y esta expresión. Y la ponemos de manifiesto con un bicondicional. Es decir, es verdad esto y es verdad esto. Ahí está. Esta es la equivalencia. Ahora, el chiste es que esto podemos transformarlo, como ya vimos que es tautológico, en una regla. No, faltaría la conjunción. Vean ustedes. Esto ya dijimos que esto es tautológico. Y entonces voy a poner aquí los valores hasta abajo. Entonces ya dijimos que es tautológico. También la otra es tautológica, ¿cierto? Esta es una tautología, esto es una tautología, lo cual significa que todos sus valores de verdad son el valor verdadero. Y entonces estamos uniéndolos en conjunción, y la conjunción solamente es falsa cuando hay uno de los dos que sea falso, lo cual no sucede en ningún caso aquí, por lo que la conjunción también es una tautología. Ahí está. Y entonces ahora sí podemos transformar esto en una regla. Para eso vamos a, recuerden, usar las metavariables x, y, z. Vamos a decir entonces que si es verdad que x entonces y, es verdad que x entonces y, sí y solamente sí, así se lee el bicondicional, no es verdad que x y no y. Pero en lugar de escribir linealmente el bicondicional, vamos a hacerlo así, con una doble línea aquí, que nos indica que podemos aplicar la regla en un sentido o en otro, como la flechita. ¿Sí? Y entonces esta sería regla de equivalencia del condicional por la conjunción. Y con eso tenemos una nueva regla. No es la única. También hay una equivalencia entre la conjunción y la disyunción. Para saber cuál es, pues tenemos que buscar una disyunción que tenga estos valores de verdad. Y entonces vamos a ver si esto es el caso. Ponemos los valores de la negación de P y de la negación de Q. Tenemos una disyunción. La disyunción solamente es falsa cuando alguno de los dos es falso, y en todos los demás casos es verdadero. Si negamos esto, nos va a quedar esto, que es idéntico a esto, lo cual significa que esta expresión equivale a esta. Escribimos en forma de regla la equivalencia y nos queda esto. Y esta sería la regla de equivalencia por conjunción por disyunción, o viceversa, según como la leamos. ¿De acuerdo? Nos faltaría la regla de equivalencia del condicional por disyunción, pero esa la van a buscar ustedes de tarea.